Ya, entremos al que es el tema de la renal, principalmente con la lesión renal aguda, ¿no? Vamos a hacer una revisión sobre la guía que salió ahora poco en marzo de CADIGO. Este es un borrador, sin embargo, se ha venido cogiendo por medio de consenso, guías no, digamos, no oficiales por CADIGO, pero ya han venido artículos y ensayos clínicos que orientan a otro diagnóstico y a otro tratamiento en los pacientes que tengan lesión renal aguda. Las CADIGO son las que guían, ¿verdad? Exacto. Todo el panorama renal en el mundo, ¿verdad? Sí. Esas son las guías máximas, por así decirlo. Sí, la última de CADIGO fue en 2012, así que ha pasado muchos años, más de una década, para sacar una guía de lesión renal aguda. Antes se hablaba sobre tipos de diagnóstico, se planteaba otro tipo de diagnóstico, pero ya en esta guía lo consolidan como sí se debe hacer eso, o sea, es la primera línea. Entonces, ¿a qué me refiero? Pues vamos a ir desglosando mientras vamos viendo este tema. Primero, ¿Sí está en el sentido de no? Primero, la definición de lesión renal aguda. Pues este es un síndrome clínico que va alterando forma brusca de la homeostasis celular de la neurona, debido a dos situaciones o dos consecuencias, que es la incapacidad del riñón de poder filtrar los productos desechos y mantener el equilibrio hidroelectrólico. A partir de eso, abre un mundo de definiciones, de criterios donde se han ido sacando de anteriores guías y se han consolidado en uno. Entonces, un paciente de lesión renal aguda, ¿cómo vamos a verlo reflejado? A ver, recordemos que, determinemos que la lesión renal aguda es subyacente a otro daño, a otra alteración, tanto una alteración hipovolémica, o sea, por una prerrenal, una intrínseca total, o sea, una lesión renal, o una postrenal, que sería una obstrucción. Ese es un tipo de clasificación de la etiología. Entonces, a partir de eso, la clínica del paciente vamos a ver unas manifestaciones generales, como lo es la astenia, dinamia y anorexia, puesto que no hay una filtración glomerular adecuada, se va a mantener estos compuestos, estos desechos en la sangre, y va a alterar el metabolismo de la energía en todas las células. Hay una sobrecarga hídrica, pues se va a retener agua y sodio, vamos a encontrar ácido. Este punto con el gasto urinario y también la deshidratación son puntos muy importantes para guiar a un tratamiento de los pacientes. Ojo con eso. La sobrecarga hídrica, si tenemos un paciente con edema pulmonar, cerebral o de miembros inferiores, pues hay que administrar los diuréticos con algoritmos que después se lo voy a mencionar. Si hay un trastorno hidroelectrolítico, hay que también manejarlo, la hipercalemia y la acidosis metabólica, que también la guía nombra. Bueno, es básicamente el manejo que también hemos visto en anteriores clases de acidosis metabólica. El gasto urinario, este es un criterio muy importante que se debe ver porque es un criterio de diagnóstico. En pacientes que tengan oliguria o anuria, hay que evaluar bastante la diuresis del paciente. Así como ahorita vimos en pacientes quemados, pues también. Y a su vez, encefalopatía urémica y náuseas y vómitos. Va a haber una hiperreacción en los centros de la fisiología. Entonces, términos. La guía recogió, ya consolidó, digamos que un solo término para la lesión renal aguda. Antes se la llamaba insuficiencia renal aguda, lo descartaron, porque la insuficiencia es la claudicación de un órgano. Aquí no va a haber, va a haber una baja en la tasa de filtrado glomerular, pero es reversible. Así que se quitó eso de insuficiencia renal. También se hablaba de injuria renal, se hablaba también de enfermedad renal, se le daba varios nombres a la lesión renal. Ya ahorita es lesión renal aguda pura. La lesión renal aguda pura es un inicio súbito y va a estar dividida en dos. Va a ir desde las 0 horas hasta los 7 días. 7 días. Dentro de los 7 días se va a subclasificar en transitorias y persistentes. Las transitorias se refieren a que el paciente pasa por una lesión renal, pero digamos que podemos revertirlo, haciéndole el manejo, ya aquí básicamente en las transitorias se debe más a un paciente que esté por una alteración de la bulimia, ¿ya? Entonces, respondiendo el concentrado de la bulimia, pues se lo llama transitoria. Entonces, los marcadores y la tasa de glomerular se reparan en este tiempo, de 48 horas. De 48 a 7 días se le llama persistente. Hay que tener mucho cuidado en estos pacientes porque aquí ya no se logró controlar este paciente dentro de los 2 días, sino que
estos pacientes tienen alta probabilidad de que en el futuro vuelvan a tener un episodio renal o incluso pasar a una enfermedad renal crónica. Ahora, hay otro concepto de la enfermedad renal crónica. O sea, esta es lesión renal dentro de los 7 días y esta es enfermedad renal. ¿Qué se deriva de que pasados los 7 días ya no podemos controlar al paciente? Ya esto es ya bueno, se había reflejado directamente un daño intrínseco renal, o sea, en una glomerulopatía, ¿no? Bueno, ahí no vemos las etiologías, pero esto es pura. Y entonces nosotros tenemos hasta 3 meses para poder controlar a este paciente. Mucho ojo con esto porque esto ya se puede decir que debe tener un control con nefrología. Es inicio prolongado y persistente, una duración de 3 días, de 3 meses, perdón, y si no se controla ya se pasa a una enfermedad renal crónica. Ya, entonces, por ejemplo, este es un tema de evaluación, ¿verdad? Es diferenciar entre la lesión renal aguda versus la enfermedad renal aguda. Entonces, pongamos ejemplo, ese es un ejemplo que lo entiende mejor, ¿verdad? Lesión renal aguda, aquí le dice el inicio, súbito. ¿Ya? Súbito. Me pegué un ceviche de ostra y toda vaina, me mandó al baño. Eso es súbito. ¿Ok? Hidratación, tratamiento antibiótico, posiblemente la curé en menos de 48 horas, transitorio. ¿Ok? ¿Hubo un daño estructural en el riñón? No. ¿Ya? Si instauré una hidratación adecuada, ¿hubo un trastorno en el funcionamiento? No. ¿Verdad? Entonces, transitorio. El ejemplo de la quemadura fue súbito. ¿Ya? ¿Será que una quemadura yo la puedo resolver y tratar en menos de 48 horas? No, generalmente esa se le va a prolongar, ¿verdad? Pero sigue siendo una lesión renal aguda, siempre y cuando yo aplique la fórmula de Parkinson. Pero si yo le dejé con un tanto de Richter, cada 8 horas, peor aún, le puse solución salina cada 8 horas, ya. Entonces, en estas 48 horas a 7 días, se elevan ciertos biomarcadores que yo mismo voy a mencionar, pero sigue sin haber lesión estructural per se y sigue sin haber lesión funcional. ¿Ya? Todavía lo seguimos manejando. Y en ese lapso de tiempo puede haber estas 2 vías, como él dijo. O se resuelve o se pasa la enfermedad renal aguda. El tiempo es un buen diferencial. 7 días a 3 meses. Pero en la enfermedad renal aguda ya hay un daño estructural. ¿Ya? Ya hay un daño estructural. Que puede ser reversible también, ¿verdad? Siempre y cuando no alcancen los 90 días. ¿Ya? Si pasan los 90 días, ya pasamos a enfermedad renal crónica. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, esa quemadura que usted no resolvió en ese tiempo oportuno, no compensó, puede irse prolongando y quedar como un daño renal permanente o una alteración en la funcionalidad. ¿Verdad? Entonces, 7 a 3 días, observamos aquí, y ya elevación de ciertos biomarcadores que nos indican si hay un daño renal presente y hay un problema también en el funcionamiento. Cuando hablo de funcionamiento, hablo de filtrado, ¿verdad? Entonces, les invito a que investiguen bien estos temas, ¿verdad? Para que se familiaricen con los términos de manera adecuada. Pasa de 90 días, enfermedad renal crónica. ¿Ok? Sí, vamos. Luego tenemos los nuevos criterios de diagnóstico, eso es lo que estábamos mencionando, de que solo antes de esta guía solo estaba considerado de que para un diagnóstico debemos evaluar tanto la creatinina como la diuresis. No. Pasaron los años y se dieron cuenta que esto no es muy específico, no es muy sensible para ser cierto, para evaluar una enfermedad, una lesión renal aguda, es agudo. Bueno, ya hemos mencionado cuáles son los puntos, pero en la nueva guía se implementó más. Uno es la cistatina C y otros son los criterios estructurales. Estos son biomarcadores renales que van a presentar tanto el estrés o daño renal. Luego se los voy a mencionar cuáles son y cuáles se deben pedir en determinado momento. Pero son algunos. ¿Por qué ya no se usa solo la creatinina y el gas urinal? Se dieron cuenta que el diagnóstico era tardío, puesto que hay una sensibilidad del daño renal, es decir, el paciente debe de tener 50% de funcionalidad, debe bajar 50% de funcionalidad del riñón para que la creatinina se eleve. Entonces,
debe pasar mucho tiempo para poder ver solo la creatinina. Y la cinética lenta, pues la creatinina se eleva dentro de las 24 a 48 horas, ¿no? Luego hay un diagnóstico retardado en el partido. ¿Por qué? Porque hay ciertas patologías que van a alterar el metabolismo de la creatinina, como lo es afectada en patologías que afectan la función hepática, afectada también por la masa muscular en pacientes sarcopénicos, y una disminución fisiológica también en las embarazadas. También hay un diagnóstico erróneo o falso y una interpretación errónea en el ajuste hemodinámico. Listo, estos son los criterios diagnósticos. Ojo con esto, estos son, ya entramos a lo que es los criterios diagnósticos para la lesión renal aguda. Ya, entonces, hasta ahora la creatinina son las limitaciones, ¿verdad? Sí. Como tú dijiste, ¿verdad? Afectación del 50% de las nefronas para decir que la creatinina se eleve. Si el paciente tiene una ingesta pobre en proteínas o está sarcopénico, no nos va a dar un resultado aceptable, ¿verdad? También el género, hombre y mujer tienen una diferencia, 0.1, 0.2 en los valores de creatinina. ¿Ya? Y nos acordamos en la clase de fisiología, y yo todavía me acuerdo que la parte de la creatinina se reabsorbe, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, no es un valor tan fiable. Y para eso ahora utilizamos ¿qué? La cistatina C. La cistatina, ¿verdad? Entonces, la cistatina solamente se filtra, no se reabsorbe. Y un punto importante que dijo su compañero, se eleva en menos tiempo. ¿Cuánto demora en elevarse? 12 horas. Y pueden utilizarlo en desnutridos, sin ningún tipo de problema. Hombre y mujer no hay ninguna tampoco importancia, entonces es un valor mucho más fiable. ¿Ok? Entonces en esa parte de la guía te va a decir que utilices la creatinina o la cistatina, ¿verdad? Pero ya nosotros estamos viendo que si estamos por valorar y te va a demorar la creatinina en subir, bueno, podríamos hacer directamente con cistatina, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Y sigamos. Ya, aquí, antes te mencioné que solo se evaluaba la creatinina y la diuresa. Ahora se incrementó también la cistatina C y los criterios estructurales, que son la elevación de los biomarcadores. Entonces, para los criterios diagnósticos de lesión renal aguda está un incremento de la creatinina sérica mayor a 0.3 miligramos sobre decilitros en las 48 horas, es decir, si tengo de la basal, perdón. O sea, si tengo una creatinina basal de 1 miligramos sobre decilitro y en las 48 horas subió a 1.3, cumple o no con el criterio. Sí, entonces sí cumple con el criterio, o sea, lesión renal aguda. Sí, ahora, o el incremento de la creatinina basal mayor a 1.5 veces de la basal en 7 días. Es decir, si tengo una creatinina de 1 en la basal, multiplicamos 1 por 1.5, entonces aquí no da 1.5 de creatinina, o 0.8 por 1.5, pues el valor que nos dé se cumple o no. Si se cumple, es lesión renal aguda. O también la cistatina, si se sube 1.5 veces a la basal, o sea, a la cistatina basal. Luego también en la diuresis, aquí se debe ver si el paciente tiene una diuresis menos de 0.5 ml por kilogramo horas en 6 horas. Hay que evaluarlo dentro de las 6 horas si el paciente tiene menos de esto. O sea, usted va valorando horas, por eso yo desde el primer día de clase les dije, medimos diuresis ml hora, no hacemos conteo total de 24 horas, porque al momento les puse el gráfico, si le pongo aquí, le pongo acá, ¿verdad? Entonces, cada hora vamos nosotros fijando diuresis. 6 horas el rango, pero si ya usted está viendo que la hora 3 y la hora 4, eso va en decremento más que en mejoría, vaya implementando otras medidas, ¿verdad? Va implementando otras medidas. ¿Ok? Muy bien, sigamos. O bueno, una anuria también, o sea, ya... No, pues ya eso ya sí, hay daño renal establecido. Ya, y luego están los criterios estructurales, que son la elevación de los marcadores de daño renal, y esto se usa dependiendo de la clínica. Más adelante para enseñarles, mostrarles cuáles son. Luego están los criterios también de enfermedad renal. Sí, la enfermedad renal aguda. Estos son los mismos que de aquí, o sea, lesión renal. Cuando digo aquí es lesión renal aguda. Es lo mismo que lesión renal aguda, pero se le ve también la tasa de filtrado. O sea, pasan los 7 días. Entonces aquí ya vemos la tasa de filtrado glomerular. Si esto es menor a 60 ml por minuto, pues es un criterio. Si esto baja
baja el filtrado glomerular mayor a 35 ml por minuto, también es otro criterio. O si la creatinina sube dentro del 50% de lo establecido en la basal. Ya, ese punto de ahí tal vez quedó claro, ¿verdad? Entonces, si el paciente viene con una quemadura, yo al quinto día le puedo hacer una tasa de filtrado glomerular. O sea, aquí este punto también en la tasa de filtrado glomerular en los pacientes con lesión renal aguda es muy inestable, porque estos pacientes pueden o subir o bajar un poco, o subir, y eso es muy inestable determinarlos en los 7 días. Eso. Entonces, respondan la pregunta. No, ¿verdad? No, ¿verdad? La tasa de filtrado glomerular no sirve para la lesión renal aguda. ¿Ok? Sirve para la enfermedad renal aguda. ¿Ya? ¿Cuál es la enfermedad renal aguda? Después de los 7 días. ¿Ok? Entonces yo siempre he dicho, no le vas a pedir un ecocardiograma a un paciente que está agudo, salvo que quiera diagnosticar algo, ¿verdad? Hay un coágulo, una lesión ventricular, ¿verdad? ¿Ya? No le vas a pedir una espirometría a un paciente que está en crisis bronquioplasma, ¿verdad? ¿Ya? Lo mismo, no le vas a pedir una tasa de filtrado glomerular, o sea, medir proteínica en 24 horas, si te alguna lesión renal aguda. ¿Ya? Entonces esos exámenes no se hacen en ese momento de la emergencia, tiene su determinado momento, ¿verdad? Entonces ahí han determinado y establecen los puntos de corte, ¿verdad? Menor de 60 o de decreción mayor de 35, ¿verdad? De la línea basal, ¿no? Perfecto. ¿Y esta fórmula cómo la podemos sacar este valor? Esa fórmula se saca con... Pero más adelante lo tengo. Ya, muy bien. Porque hay varios también, ¿verdad? Sí, eso es también una calculadora estimada de tasa. Que la porta hasta aquí, ¿verdad? Sí. Aquí la porta. Ya, Sí, sigamos. pero... O sea, ya, luego les Ya, menciono. vamos, sigamos. No hallemos la... Ya, entonces, ¿por qué la cistatina C vamos a usar? ¿Por qué nos indica la cistatina C? Pues se dieron cuenta que células nucleares, tanto como musculares o las neuronas, liberan la cistatina C, esta molécula, el cual va a ir por el torrente sanguíneo, se va a meter, va a pasar la membrana del filtrado glomerular y va a haber un acontecimiento en el túbulo contorneado proximal, ¿no? Donde esto se va a endocitar, va a haber una endocitosis y se va a degradar. Entonces, si se degrada en lo que es en el túbulo contorneado proximal, va a haber cistatina en diuresis, en orina, no, y en sangre tampoco. Entonces, si se eleva en sangre, quiere decir que hay un problema ya de lesión renal aguda. Entonces la cistatina C sirve para ver estructura o funcionamiento. 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 ¿Ok? Ya, listo. Porque puede haber pacientes sin lesión estructural, pero problema en el funcionamiento. ¿Ok? Solamente funcionamiento. Sigamos. Exacto. Entonces, cuando nosotros debemos usar puramente la cistatina C y no la creatinina. Listo. En esto hay cinco situaciones clínicas en las cuales nosotros no debemos de fiarnos en la creatinina. En la hepatopatía crónica. En la hepatopatía crónica la creatinina depende puramente del metabolismo del hepático. Entonces, si hay una alteración, una patología, pues no es fiable. En suplementos con creatina también, al ingerir monohidrato de creatina, también indica al músculo de poder liberar más creatinina y bueno, también la degradación de la creatina lleva a más creatinina. Entonces vamos a ver reflejado una basal, por ejemplo, en deportistas que usen creatinina, uno de 1.3, entonces vamos a decir, no, está elevada, un poco elevada. Pues no es fiable. Enfermedad renal crónica, deportistas de alto rendimiento y en embarazadas, pues aquí acontece algo fisiológico en la tasa de filtrado glomerular. Se eleva la tasa de filtrado glomerular, por lo tanto va a liberar más creatinina. Entonces, tampoco es de fiar en embarazadas. Aquí se usa, ¿cuál se usa? Esto es lo mismo. Y aquí está la clasificación de la gravedad de la lesión renal aguda por estadios. Esta tabla también es muy importante porque nos ayuda a ver el pronóstico del paciente y si el paciente llegase a necesitar terapia de reanimación renal, que eso es con la diálisis. Están los criterios funcionales y los estructurales, ¿no? Se clasifican en subclínico o estadio 0 y estadio 1, 2 y 3. Aquí solamente
creatinina o cistatina. O cistatina, sí. ¿Ya? Eso más. Ya. Aquí es creatinina o cistatina. ¿Ya? Listo. Sí, y bueno, va a depender, aquí ustedes pueden revisar la tabla y va a depender si... Veamos, veamos. ya. C0. C0 no hay criterios de creatinina y la diuresis está mayor a 0.05. ¿Verdad? Ah, bueno, no, así es. Este de aquí tiene que ser siempre su marcador, chicos, ¿verdad? Ese 0.3, que ese es el más importante verdaderamente, porque estamos hablando de detección. Ya el resto de acá sí, pues si ves una creatinina en 2, ¿qué tiene? Creatinina en 3 no. Pero este punto de corte, 1.3, ¿cuál es el valor normal de creatinina? 0.6 Hasta 1.2. 1.2. ¿Verdad? ¿Cuánto tendrá usted, por ejemplo, ahorita de creatinina? A su edad, joven, estudiante, sin mayor complicaciones en la vida. ¿Ya? 0.8, 0.9, eso es lo que tiene que tener ella. ¿Ya? Si tiene 1.2, no está tan bien, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, hay unos exámenes de sangre anuales para ver cómo está y conocer sus niveles basales, ¿verdad? 0.8 y de repente tiene 1.1. ¿Ya? Entonces, digamos que eso sería ahí, ¿verdad? Bueno, tuvo un cuadro viral hace unos días, gastroenteritis, ya ahí justifica, ¿verdad? Entonces, esa elevación de 0.3. ¿Ok? Este debe ser el punto más importante para la detección, no cuando estén más abajo, ¿verdad? Sigamos, diuresis. La diuresis bueno, en estadio C o subclínico es mayor a 0.5 ml kilogramo hora. Ya, pero ustedes ya saben que no tienen que estar en 0.5. Tienen que estar 1 ml por kilogramo de peso. ¿Ya? Ya saben ustedes este punto, ¿verdad? O sea, no se vayan a basal. ¿Ok? No se vayan a desfasar. Si ya ustedes están 0.5, no es necesario que estén menos de eso. ¿Ya? Entonces quiere decir que ya una detección oportuna que usted debe de actuar, ¿verdad? Actuar en esas 6 a 12 horas dependiendo cada cuadro clínico que es lo que tiene que hacer. Entonces, no se vayan, no esperen el final para diagnosticar. Aquí, C1 y U1 debe ser su punto de detección oportuna. Si el paciente le encuentra en esto que sale un injuria, mejor todavía. ¿Ya? Sigamos. ¿No tenemos que cumplir los dos? ¿Ah? No, no. El estadio final se determina según el hallazgo más grave de los tres. O sea, puede haber un C2 y un U0. ¿Qué estadio es? Estadio 2. Y, esto es muy importante, lo de los biomarcadores de daño. Aquí entra los biomarcadores de daño. Si nosotros no tenemos criterios de creatinina y tenemos una diuresis relativamente normal, o sea, mayor a 0.5 o incluso 1 ml por kilogramo de peso, pero tenemos un biomarcador positivo, pues entonces aquí debemos ver porque ya se clasifica como un subclínico. ¿Cuál es? Porque lo tienes así cerrado. ¿De los biomarcadores? No, sigamos, a ver. A ver, etiología. El 60% de las etiologías son prerrenales. Estas etiologías pueden ser por una hipotensión, por el volumen intraocular también, y bueno, principalmente por diarrea, una hemorragia severa, vómitos, y luego la intrarrenal, que ya es directamente un daño renal directo, y luego la posrenal, que sería una obstrucción. Hay que identificar las causas subyacentes, como la susceptibilidad, las exposiciones que tiene el paciente, un buen contexto clínico, una buena historia clínica, una buena anamnesis y ayudarnos de los laboratorios, obviamente, y de las pruebas de imágenes, si vemos obstrucción del flujo renal o también un eco, también puede servir. Bueno, aquí una tabla para que lo revisen, toda la etiología de la prerrenal. Eso lo leen en la casa. Es también este. Entonces, criterios de resolución. En la lesión renal aguda, los criterios de resolución es que la creatinina sérica o la cistatina C debe de bajar en 1.2 veces de la basal dentro de los 7 días. ¿Okay? Y en enfermedad renal aguda, pues esto debe también cumplir lo mismo, pero como se lo mencioné antes, se le ve la tasa de filtrado glomerular, es decir, debe estar mayor a 80%. Esto es una completa resolución, y una resolución parcial es la creatinina y la cistatina entre 1.2 y 1.5,
es una resolución parcial. Hay que tener mucho ojo pues, en estos pacientes que ya pueden avanzar a una enfermedad renal crónica. Familiarícese con las siglas, ¿sí? Porque a veces Sí. ya hay problemas en la interpretación, ¿verdad? ¿Quién nos puede decir en inglés? Acute kidney injury. Muy bien, ahorita de... Acute kidney disease. Ok. Entonces, no se olviden, ¿verdad? A veces confunden la terminología. Entonces esa es la resolución. Entonces, estoy hablándole de la basal. Entonces, ¿qué valor de la creatinina basal vamos a usar? Si el paciente entró al hospital y ya se ha hecho dentro de un año, 365 días, un examen donde conste de cistatina o creatinina basal, pues bien, usamos ese valor como creatinina basal. Sin embargo, si este no se ha hecho ningún examen dentro del año, pues se hace la medición al ingreso, salvo que este haya entrado por una lesión renal aguda. Es decir, ¿qué quiero decir? Si hay un paciente hospitalizado por otras causas que no sea una lesión renal aguda y dentro de la hospitalización haga una lesión renal aguda, pues se debe tomar el valor que se dio en el ingreso. Si ya entró con la lesión renal aguda, pues debemos de visualizar el valor más bajo de la toma seriada de sangre. Y si no, aquí entra lo que es la ecuación de Secal de épica. Esto es, la guía lo da como una alternativa, pero no es específica. ¿Por qué? Porque aquí se asume que todos los pacientes tengan 75% del filtrado glomerular. O sea, en un anciano digamos que le estamos regalando funcionalidad y a un joven pues le estamos quitando. Entonces hay que jugar con eso. Esto es una ecuación a la inversa. O sea, hay una calculadora virtual donde se puede ver cerca de ¿sí? Y ahí se juega con los valores de la creatinina. Ustedes ya tienen sus calculadoras, ¿verdad? Pueden sacarla. Pero en esta guía hubo una modificación, ¿verdad? Edad de un año, vámonos 30 años. Creatinina, vámonos 1.5. Señala si el enfermo es un enfermo. Si el enfermo es anemia negra. Pero no es la 21. ¿Mande? No la escucho. La 21. ¿Y esta de qué año es? Se quedaría que es 21, tengo entendido. No nos dice aquí. Entonces aquí dependiendo, vamos a poner la edad y vamos a jugar con los valores de creatinina hasta que nos dé 75% de filtrado glomerular. Y esa la vamos a tomar como la basal. Cambio de efecto. Directo. Sí, digamos que una basal de una edad de, bueno, está aquí 76, o sea, debemos llegar a 75. Entonces tomamos que la basal de la creatinina es 1.5 y, bueno, la cistatina 1. ¿Lograron entender? Solo hay que jugar con la creatinina, o
sea, suponer que este paciente tenga una tasa retroventricular de 75. Si sale 2, pues no, es mucho. Es mucho bajo. ¿Cuál es el valor normal del filtrado? O sea, 90 100, ¿verdad? Muy bien. 90 100. Más de 100 también ya hay alguna alteración ya. Está bonito, ¿verdad? Pero algo decía en la guía que ya todos lo utilizábamos, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? Todavía MDR, Prococao, todavía algunos no seguimos utilizando. Pero sigamos. Ya, ahí la tienen, la conocen, tienen ustedes en sus calculadoras, en su celular. Descárguense una calculadora digital para que tengan todas las fórmulas, no es necesario que aprendan de memoria, simplemente introducen información. Lo importante es saber que sí. Ya saben que sí. ¿Ok? Listo. Entonces, paso a paso, en el primer capítulo es que sospecha clínica de disfunción renal, pues pasamos a determinar por mediante los criterios, cistatina o creatinina basal. Luego, si cumplen los criterios, entonces es lesión renal aguda. Vamos a ver el estadio del paciente y bueno, si cumplen vamos a evaluarlo según las horas, el relativo. Luego hubo un cambio de paradigma, como antes al principio de la exposición se me estaba diciendo, hubo un cambio de paradigma en el cual con esta guía se ve que se quiere llegar a un diagnóstico y un manejo temprano de la lesión renal aguda para que ya no abordemos esta patología después cuando ya haya una lesión pura del riñón, o sea, un daño renal. ¿Okay? Luego, la exposición y susceptibilidad, pues la susceptibilidad va a depender de la edad, género, genética, si tienen comorbilidades, pacientes con cáncer, insuficiencia cardíaca, diabetes, enfermedad hepática, trasplante de órganos, ¿no? También las circunstancias socioeconómicas, uso de drogas y cambios climáticos. Y en la exposición, pues si el paciente ha pasado por una cirugía mayor, sepsis, ventilación mecánica, trauma, bypass, cardiopulmonar, ECMO o si tiene medicamentos neurotóxicos. Listo. Entonces, existen herramientas de evaluación funcional. La guía dijo muchas, o sea, hay muchas, como el SPARC Score, que el SPARC Score básicamente es para evaluar si el paciente que va a una cirugía cardíaca va a llegar a hacer una enfermedad renal, una lesión renal aguda. También hablaba sobre las E-Alarms, que las E-Alarms básicamente es un software en los centros de salud que evalúan al paciente de forma seriada los valores de creatinina y cistatina, pero bueno, Ecuador es difícil de que eso venga ahorita, ¿no? Pero bueno, sí, el test de estrés de furosemida lo mencionó la guía como un indicador también de estratificación de riesgo de estos pacientes, en los que primero se debe confirmar si hay una lesión renal aguda estadio 1 o 2 en pacientes que tengan euvolemia o hipervolemia. Entonces, debemos descartar la hipovolemia, pues no le vamos a dar diuréticos a un paciente hipovolémico. O una instrucción o una alergia a la furosemida. Entonces, preguntamos, ¿el paciente ha usado diuréticos, furosemida, dentro de los 7 días? Si es no, se usa la furosemida, se le pone furosemida 1 miligramo kilo de peso intravenoso. Y si sí, pues se le debe administrar furosemida 1.5 miligramos intravenoso. Entonces, esto se va a estratificar básicamente si el paciente va a llegar a hacer una lesión renal aguda tipo 3, estadio 3, o se puede también ver si el paciente se va a considerar la terapia de reanimación renal, la diálisis. Si la diuresis es mayor a 200 ml, se le va a evaluar en 2 horas. Si es mayor a 200 ml, pues esto probablemente sí sea reversible, ¿no? Pero si la diuresis es menor a 200 ml a las 2 horas, hay un alto riesgo de progresión de la lesión. Ya, no la pasa. Entonces, está muy buena, ¿verdad? Entonces, ahorita hay furosemida, 1.5 miligramos por kilogramo. El individuo peso 70, ¿cuánto sale?
105, la ampolla viene de 20 miligramos. ¿Ah? 20. Entonces generalmente nosotros no, cuando hacemos estas bombitas, esta es una bomba, una ampollita no es nada, ¿ya? Porque ya hay una retención renal. Entonces, el volumen urinario es lo importante, ¿ya? Tiene que hacer de mínimo 200 ml en 2 horas. Este volumen es muy importante, eso es lo que yo les decía. O sea, ustedes no van a estar esperando 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4, 5. A las 6, simple ya para determinar una acción. ¿Ok? Por eso el volumen es horario. Si ya ustedes están viendo que a la tercera hora no hay una buena diuresis, o si hizo la administración de una bomba y no orina lo adecuado, ya no insista. Ya no insista, ya no meta más ampollas, no meta más volumen porque se va a encharcar ese paciente. ¿Ya? Ese riñón no está funcionando. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que mandar nada más? A la diálisis. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles eran los criterios para hemodiálisis en paciente agudo? Que ya los habíamos tratado anteriormente. Creatinina mayor de 7, ¿verdad? La acidosis metabólica refractaria, ¿ya? La sobrecarga de volumen refractaria, ¿ok? Entonces, esos, y bueno, y luego otras patologías, por ejemplo, la pericarditis urémica. Ahí tiene que hacer evidencia de emergencia, pero son de emergencia, ¿ya? Entonces, acidosis metabólica refractaria, sobrecarga de volumen refractaria, pericarditis urémica, ¿verdad? Creatinina mayor de 7. Y bueno, este de aquí tengo que revisarlo, lo incorpora como una indicación también, ¿verdad? En esta guía, ¿verdad? Mira tú, ¿verdad? O sea, lo puse aquí, lo mencioné porque prácticamente ya lo veníamos haciendo, te comento. Ya, o sea, pero no como una guía, ¿verdad? Aunque dice aquí todavía considerar. claro, sí. Ya, aunque yo, por ejemplo, yo en mi caso, como son pacientes de UCI, yo sí soy sincero, si no orina, veo que esa creatinina no baja, yo lo mando a diálisis. Siempre lo he hecho así. Hay algunos médicos especialistas que son más cautos. Igual después se le recupera la función renal, le saco el catéter y no pasa nada. Eso es lo que yo pienso. Bueno, ahora la guía lo ha puesto así. Yo, cuando veo que ya están elevando y la creatinina ya subió, ¿verdad? Ahí 1.2 y tenía 1, no me espero ni el 0.3, no, le va a diálisis. ¿Ya? Y si es insuficiente cardíaco, le va bien también, porque también es sobrecarga de volumen. ¿Ya? Entonces ahí se acomodan parámetros, se acomodan flujos en el dializado. Como ustedes tal vez no alcancen, pero con los chicos anteriores sí hacíamos recorrido por las clínicas de diálisis, ¿verdad? Porque al igual que el ventilador mecánico, la máquina de diálisis tiene bastantes parámetros y modalidades para dializar. ¿Sí va? Ya, esto también es algo de... Sí va. Exacto. Esto es la tasa de glomerular cinética, no, la que es FR, que, bueno, básicamente esto se va a tomar muestras o mediciones de la creatinina serial en condiciones no estacionarias, en UCI o ya en un paciente de lesión renal aguda. Y esto va a permitir ver, o sea, aquí ya básicamente ver una tasa de filtrado glomerular real. ¿Por qué? Porque el paciente, lo mismo que le mencioné antes, en estos pacientes la creatinina va a estar elevada, pero pasando horas o incluso días va a seguirse elevando. Entonces vamos a tomar como punto de referencia una tasa de filtrado glomerular estimada. No, entonces hay que hacerla de forma seriada. Y esto va a ver la tasa de filtrado glomerular real. Hay una fórmula también para calcular esta de aquí. Y esto, bueno, básicamente nos va a decir para optimizar algunos fármacos y las decisiones ¿En terapéuticas. cuánto tiempo? Miren, esta es la fórmula que yo les decía. Ya la guía no indica
el uso de la CKF, ¿verdad? Es que ellos indican el uso de esta nueva forma. No le he practicado nueva, tendría que revisarla, pero esta es la nueva forma en la que ellos ahora disponen, ¿verdad? Pero hay un lapso de tiempo que ellos cogen, ¿verdad? Si mal no me equivoco y leí, ellos te toman, ¿verdad?, controles desde hace un año, ¿ya? Es decir, hacen una revisión de las historias clínicas del paciente, van viendo enero, febrero, marzo, todos los valores creatinina o cistatina, ¿verdad?, que ha tenido el paciente. Me imagino que introducen en alguna fórmula todos esos valores y ahí te va determinando la tasa de filtrado real. Por lo que dijo él, es muy variable, ¿verdad? Entonces, hay que ver también si no es medio complicado llenar toda esa información, Sí, ¿verdad? no, sí, Pero- pero eso la puse, ¿eh? Ya, pero este es el verbo. Este es el verbo. Yo lo traté de buscar en la calculadora que tengo, no está incorporada todavía. Entonces, no sé si se han borrado o que hacer, pero la guía sí está antes. Esta es la nueva que se va a utilizar, ¿verdad? Sí, va. Exacto. Ya, ok. Este es el score de riesgo cuando no tenemos, cuando estemos en la rural, no vamos a tener paraclínicos, ver paraclínicos, medir la creatinina seriada o la cistatina C, pues aquí nos implementan un score de riesgo, que básicamente es por factores de riesgo, como un historial de un paciente que tenga una enfermedad renal, presencia de oligoria, infección con fiebre, hipotensión o shock, un paciente con anemia, coma, si está el paciente con tratamiento antirretroviral y hipertensión en embarazadas. Aquí se vio que hay un riesgo moderado o alto de lesión renal aguda en pacientes que tengan mayor a 3 puntos. O sea, mayor a 3 puntos va a tener un riesgo del 30% de progresar a moderado alto. Ya, aquí están los marcadores. Sí, bien. Los marcadores Bien, ok. es el TIM2 y el TIM2 IGFBP7 urinario, que básicamente para no a todos los pacientes enviarle eso, porque eso es un poco demuestran el estrés tubular y están indicados principalmente a riesgo alto de lesión renal aguda y en pacientes con cirugía cardíaca y sepsis. Para esos pacientes, o sea, ahí se le va a aplicar este marcador. Entonces, este es estrés tubular. Y el ENGAL, el ENGAL urinario, demuestra el daño tubular. Y lo bueno de estos marcadores es que se elevan antes de las 12 horas, incluso antes de la cistatina. Entonces son mucho más específicos para ver un daño renal puro. O sea, ya sería una lesión renal intrínseca, de daño renal. Y el KIM1 urinario es de daño tubular proximal. Y bueno, esto está también se lo puede ver en nefrotoxicidad por medicamentos, aminoglucósidos y el contraste ayudado, que también ya lo va a Para mencionar. no saturarlos, yo les voy a pedir este de aquí, ENGAL urinario, que se lo aprende. ¿Ya? ENGAL urinario. ¿Qué nos indica? Daño tubular y también estrés tubular. ¿Ok? Daño tubular y estrés tubular. Entonces, este de aquí elevado nos indica que existe alteración en la estructura. ¿Ya? En la estructura. Entonces, ¿la cistatina qué nos indicaba? ¿Daño en la estructura o en la funcionalidad? Funcionalidad. ¿El ENGAL qué nos indica? ¿Daño en la estructura o en la funcionalidad? La estructura. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Entonces, el ENGAL, si yo les voy a indicar, ¿verdad?, que lo tomen como un valor muy preciso, ¿verdad?, para estructura, ¿verdad?, y como detección temprana de lesión renal aguda. Y la cistatina para funcionalidad. ¿Ya? Funcionalidad. Ok, sigamos. ¿Ah? ¿Y la creatinina? No, pues lo que tiene es el mismo criterio. Eso no es un biomarcador. No sería no indica si hay daño estructural. Funcionalidad. Pero es inespecífico. Pero ya les dijo que demora en subirse. Pues, que demora en subirse, ¿verdad? Hasta 48 horas de Sí, y ahorita la guía lo que enfatiza es, hey, detectémoslo oportunamente. Aquí, en ese botón. ¿Ya? Para hacer un diagnóstico de la etiología, una evaluación del diagnóstico de la etiología, básicamente vamos a hacer un examen de orina. Aquí vamos a ver los cilindros, bueno, si los cilindros y si hay presencia o no de eosinófilos. Bueno, ya. Aquí tenemos varios, si tenemos un sedimento normal y sin elementos, pues
la lesión renal aguda probablemente sea prerrenal u obstructiva, o sea, no va a haber daño renal. Si tenemos cilindros epiteliales o granulosos, posiblemente sea una necrosis tubular aguda, dada por una isquemia o por una nefrotoxicidad. Si vemos eosinofiluria, leucocituria y cilindros leucocitarios, probablemente sea una nefritis intersticial aguda. Muy bien. Si hay hematuria dismórfica, cilindros hemáticos y proteinuria, entonces vemos, orientar la etiología hacia una glomerulonefritis aguda. Ya, ese tema ya lo vimos cuando ustedes lo Claro. vieron. Hematuria dismórfica son los cremositos, ¿verdad? Paciente hizo hematuria. Chuta, y esa vaina. ¿Es glomerular o no es glomerular? De los crenocitos o hematías dismórficos en orina. Dice que es más del 20% y es glomerular. ¿Ya? Entonces usted hace un diagnóstico fino, glomerulopatía prima. ¿Ya? Menos el 20% de glomerular. Entonces valoremos ahí lesiones, uréteres, vejiga, algún tipo de lesión hay por ahí, ¿verdad? Entonces este punto de corte es muy importante. Células epiteliales abundantes, necrosis tubular aguda. Entonces por eso es facilito sacar esto de aquí, ¿verdad? ¿Ya? Sí. Y los cristales, Los cristales, pues, se va asociado más a los tratamiento integral y como aciclovir, metotrexato, imparmil y litiasis bilateral. y ahí ¿qué tipo de cristales conocemos? Los cálculos en qué más también. Calcio, ¿qué más? Calcio, magnesio, oxalato. Muria y los electrolitas, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos varios tipos de esto, ¿verdad? Y si tenemos cilindros serios, no serios, serios, ¿qué diagnostican? Enfermedad renal crónica, ¿verdad? Entonces, les invito a vean la parte de que ya revisaron el examen de orina, ahí está bien bonito detallado, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos? Listo. Y acá tenemos también unos marcadores que también podemos usar para ver la estratificación de riesgo de este paciente y dos, la etiología del mismo. Tenemos el índice urinario fisiológico. Aquí te nombran la fracción de eyección de sodio. Cuando es prerrenal se dice que la fracción de eyección de sodio, que también está dado por una fórmula, si es menor a 1 y la fracción de eyección de urea es menor a 35, se habla que es prerrenal, ¿no? Si es una fracción de eyección de sodio mayor a 2% y la urea mayor a 50%, pues se orienta a una necrosis tubular aguda, intrínseca. También se le ve se le hace un Doppler renal al paciente para ver las estructuras vasculares del riñón. Una biopsia renal están indicadas solamente cuando se sospecha una etiología intrínseca diferente a la necrosis tubular aguda o cuando la causa de LRA es incierta, no se sabe. O sea, no mejora, el paciente no mejora a pesar de que ha tenido su tratamiento respectivo. Y también se habló de algo de que era el POCUS. El POCUS, Como el pulmón. Sí, El pulmón también había poco, ¿verdad? ¿Qué era eso? ¿Qué era el poco? cuando hay sobrecarga por volumen. O sea, lo que hace Es una técnica, ¿verdad? Ajá. O sea, ¿qué utiliza? La congestión. bueno, es una ecografía en lugares Eso, ¿verdad? Es una ecografía en tiempo real. Exacto. Acuérdense que lo utilizábamos en el pulmón para discriminar si esa sobrecarga era por sobrecarga de volumen o era de simplemente origen pulmonar, ¿verdad? Entonces, lo mismo, ahorita el eco está en boga, ¿verdad? Todo el mundo, ¿verdad? Y permite un diagnóstico oportuno. ¿De qué nos sirve el riñón? En el riñón, bueno, sirve básicamente solo para ver si es la causa postrenal, o sea, si hay una hidronefrosis por causa de una litiasis y si hay una congestión tipo cardíaca. O sea, se evalúa también el corazón, bueno, ahí dicen los criterios de evaluación del corazón. TAPSE también se lo nombra. Sí. Hipertenso menor de 20 años, También, claro. una de las causas más comunes. hiperaldosteronismo. ¿Ya? Entonces, el aldosteronismo primario, lo hagamos en este proceso arterial, ¿no? Entonces, teníamos que hacer ya. Sí. Bueno, estos son el diagnóstico de etiología. Y tenemos, ya, entramos al manejo de lesión renal aguda. Aquí la guía,
Aquí la guía nombra de que no pasemos rápido a diálisis en estos pacientes. Se trata de una manera escalonada, desde primero, obviamente, primero la prevención, líquidos, hay que ver si se le da vasopresores y diuréticos en algunos pacientes. Entonces, líquidos, en personas, bueno, como hablé antes, la lesión renal aguda, principalmente el 60% es prerrenal. Entonces, estos pacientes se va a ver alterado por la volemia. Entonces, si hay una alteración en la volemia, en este caso una deshidratación, ¿quién se va a ver afectado? Es muy sensible que el riñón se vaya a ver afectado, ¿no? Entonces, la guía, ¿cuál nos menciona? Nos menciona que los cristaloides balanceados son mejores que la solución salina al 0.9%. Cristaloides balanceados, como el que vimos ahorita, el lactato de Ringer, bueno, se hace una reposición así mismo con 30 ml por kilogramo de peso, ¿no? ¿Y por qué no los cristaloides, perdón, la solución salina? Principalmente por la acidosis hiperclorémica, principalmente es esa, ¿no? Pues al momento de que la solución salina tiene... O sea, mayor cantidad de cloro. Tiene cloruro de sodio, ¿verdad? Sí. Entonces tiene cloruro. ¿Cuánto cloruro tiene la solución salina? 154, ¿verdad? Sí, muy bien. Entonces inhibe a nivel de la mácula densa, ¿verdad? Entonces puede causar una acidosis hiperclorémica. Por eso básicamente se usa el lactato de Ringer. Únicamente, la guía únicamente se lo debe usar en pacientes que tengan trauma craneoencefálico o edema cerebral. Únicamente, pues el lactato de Ringer está contraindicado en esto porque puede agravar a estos pacientes. Muy bien. Los almidones y gelatinas totalmente contraindicados, no se lo debe dar. ¿Por qué? Porque esto va a aumentar tanto el riesgo del paciente de lesión renal aguda y puede incluso llevar a que este paciente tengan que hacerle diálisis sí o sí. No, quítale cuáles son los únicamente. La cristaloides balanceados. No, la solución salina. Allá, en trauma craneoencefálico y en edema. ¿Y usted nos va a Edema cerebral. de los niños? ¿Ya? No, ahí es con solución de glucosada. Perdón, sí. Sí. Entonces, edema cerebral, cuidado, va a creer edema pulmonar y no. Ya, sí, efectivamente, esa es la razón por la cual la solución salina dice que no es tan fisiológica actualmente, ¿verdad? ¿Ya? Sí. Aumenta el cloro, inhibe la eliminación de las hidrogeniones y empeora la acidosis, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, aquí hay que evaluar mucho en los líquidos, porque si le metes líquidos a estos pacientes, hay que tener una evaluación constante, porque estos pacientes pueden llegar a encharcarse. Mucho con eso. Entonces ahí ya se usan los diuréticos. Ahí tenemos el poco, ¿verdad? Ahí lo van ustedes observando. En mi tiempo cogíamos el estetoscopio, yo cojo el estetoscopio y le escucho la base pulmonar. En el momento que empiece a escuchar un crepitante, paro el volumen. ¿Ya? Esa era la vieja escuela, tocar el paciente, ¿verdad? Listo. También la guía habló sobre la acidosis metabólica grave, o sea, con un pH menor a 7.2, pues priorizan primero hacer un tratamiento médico. Es decir, la reposición con bicarbonato intravenoso, pues aquí ya se usa lo que nosotros aprendimos, cómo se repone Ese tema ya está tratado. Claro. Sigamos. Y si no, se le hace diálisis, o si tenga una indicación de diálisis, los que se mencionó anteriormente. En diuréticos, bueno, en sobrecargas hídricas se les va a preferir primero los diuréticos, y aquí hay un algoritmo también para los diuréticos. Primero, en pacientes que no hayan tenido antecedentes de uso de diuréticos se le usa 1 miligramo por kilo. Si no, se hace se escala a duplicar la dosis. Perdón, a ver, 1 miligramo por kilo de peso, intravenoso, y si usa 1.5, lo que le mencioné antes. Y si no, se escala a duplicar la dosis. Si esto no reside la sobrecarga hídrica, pues se le aumenta otro diurético, una tiacida, ¿no? Hidroclorotiazida. Y si no, pues ya hay sí diálisis. Ya. Entonces este paciente, usted le mete la puro en la cadena blanco y tiene que hacer mayor de 200 ml. Si no hizo 200 ml, mándelo a diálisis. No pierda tiempo. Sigamos. Ahora, la hipotensión y vasopresores. Los vasopresores están indicados solo en los pacientes con AQI que persisten hipotensos a pesar de una reanimación inicial, ¿sí? O aquel que
que los líquidos están contraindicados por sobrecarga o congestión. El uso precoz y guiado de los profesores es muy crucial, ya que baja la mortalidad. En pacientes adquiere también se nombra de las metas en métodos de presión arterial media, que en pacientes normotensos se busca que la presión arterial media sea mayor a 65 milímetros de mercurio y en pacientes hipertensos de 70 a 80. Si se pasa esto, pues vas a elevar la mortalidad y no vas a tener nada de beneficio. La primera línea de vasopresores es la norepinefrina, si no, la vasopresina. Y hay dos cuestiones de que si tiene un síndrome hepatorrenal, un paciente con cirrosis, pues aquí de nuevo aparece la terlipresina, la que ya se ha mencionado. Y si tiene un shock refractario, la angiotensina 2. También nombra de que la contraindicación absoluta, o sea, no se debe usar la dopamina en estos pacientes. Ya no se utiliza en el para nada. Mire, ve, aquí salió nuestra amiga nuevamente, ¿verdad? Sí, bueno, otras medidas, bueno, los diuréticos ya les mencioné, y el control glicémico se busca tener una hiperglicemia permisiva dentro de los 140 a 180, pues para que no haya un descontrol en estos pacientes, porque son probables de que baje mucho la glicemia. Entonces, ¿qué mata más? ¿Una hipoglicemia o una hiperglicemia? Hipoglicemia. Muy bien, exacto. Vamos a tener un paciente incluso de 400, 500 y bueno, se le da el 500, pero hay que buscar. Los 100 de uria y no pasa nada, pero si lo tienes con 50, Este es otro punto importante de la nutrición. Se mantiene la vía enteral y no se debe suspender el consumo de las proteínas para retrasar la necesidad de TRR, por lo que les dije antes. O sea, las proteínas va incluso a hacer una estabilización de las membranas vasculares. muy bien, no restringir. Ok, ahí vamos a hacer una pausa. Estaba muy buena la charla, pero el tiempo se... Ya, vamos a hacer una pausa. Muy buena la exposición, muy buena y bien preparada.